Feliz día, feliz mañana, feliz tarde, dependiendo del lugar donde te encuentres. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carmen Julia Rebolledo, soy la responsable de las conferencias de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring de España y AICM. Este, Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Eva Karina Herbert. Fortalezas en acción, coaching más psicología positiva aplicada con el método Forte es lo que nos trae hoy en una conferencia. Vamos a compartir con ella eh, este espacio, quienes puedan activar su cámara, estar atentos. Ya ella nos va a decir cómo nos va a acompañar, como dice, como buenos coaches, cómo nos va a guiar en este proceso, en esta hora que vamos a estar juntos. Pues Eva, bienvenida. Gracias por compartir el conocimiento que nos apoya y nos contribuye a todos. Estoy segura que así va a ser una vez que salgamos de esta conferencia. La sala es tuya y somos escuchas activos para aprender lo que nos vas a Genial. dejar aquí en este rato. Muchísimas gracias, Carmen Julia. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Como habéis visto, que he visto ya una cara conocida aquí, Micaela, que la conozco de otras, bueno, experiencias de aprendizaje previos y creo que todos los demás no nos conocemos todavía. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Eva y llevo unos 14 años combinando lo que es el coaching con la psicología positiva. Y eso es también algo que, bueno, que creo que como coaches siempre estamos aprendiendo, ¿no? Queriendo añadir nuevas herramientas, nuevas maneras de cómo interactuar con nuestros clientes. Y para mí sería un placer si hoy, pues también desde vuestras diferentes formaciones previas, desde vuestro enfoque, pues que desde ahí también me hagáis preguntas, ¿no? De cosas que a lo mejor os causa curiosidad. Y si queréis ponerme un momento en el chat, cuál es como vuestra manera, ¿no? Vuestro trasfondo de hacer coaching, estaría genial. Deciros que como coach, pues lo dicho, yo estudié empresariales y estuve trabajando como los primeros 7 o 8 años de mi carrera profesional en ese ámbito, pero muy rápidamente me llamó, ¿no? Me llamó la psicología, me llamó el desarrollo personal, con lo cual estudié psicología mientras que estaba trabajando. Y eso también hizo que mis inicios, ¿no? Practicando con clientes, en el momento que empecé a trabajar como psicóloga, ya había hecho mi primera formación en coaching, con lo cual desde el principio todo estaba confluyendo y eso hace que también a día de hoy yo soy muy fan de esa combinación. Yo siempre tengo la sensación que he tenido la suerte de poder llevarme lo mejor de la psicología, lo mejor de la psicología positiva y lo mejor del coaching, porque al fin y al cabo lo que realmente me gusta es que las personas se puedan se puedan descubrir y que puedan avanzar hacia sus objetivos o en su crecimiento, apoyándose realmente en su mejor versión, en esa esencia positiva que todos llevamos dentro. Y eso también es el título, ¿no? De hoy, esa integración entre el coaching y la psicología positiva. Y desde ahí, pues os voy a hablar de un método específico, y eso es el método que se llama el método Forte, y ese método se desarrolló en España como a partir del año 2011 aproximadamente. Pues imaginaros, ¿no? Una pequeña consulta de psicólogos que todos teníamos muchas ganas de traer la ciencia del bienestar a España. No había nada de formación, no había una metodología clara, simplemente había muchas críticas que nos decían, bueno, lo que estáis haciendo, pero esto no lo hace nadie, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a explorar y nos empezamos a formar con muchas personas. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Todas las personas del Instituto VIA, la escuela de Martin Seligman. Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Donde encontramos a Alex Linley, que ya estaba trabajando con fortalezas, y así poco a poco se empezó a crear una metodología más aterrizada en lo que es el pensamiento y la vivencia, pues en nuestro caso, ¿no? Española, pero luego también un poco más latina, no tan a lo mejor estadounidense.
Y eso nos llevó a desarrollar el método Forte. Con lo cual, yo lo que os voy a presentar hoy es lo que a mí como coach de fortalezas me aporta y el beneficio que se llevan también mis clientes. Entonces, como contexto, como vengo del ámbito de la empresa, a día de hoy doy mucha formación a empresas, me piden mucho apoyo a nivel de coaching de transiciones laborales y transiciones vitales, ¿no? Personas que a lo mejor se ven identificadas en el hecho de que soy alemana, vivo en España, ¿no? Y dicen, uy, que ya he hecho, ¿no?, esa transición vital a otro país, o que esa transición a otra faceta laboral. Con lo cual, el ejemplo que os traigo también tiene que ver con un poco de tema de transición, ¿no?, en diferentes momentos vitales. Y vamos a centrarnos en qué nos pueden aportar las fortalezas, la mirada de las fortalezas en nuestro trabajo como coaches. Entonces voy a ver un momento si me habéis mandado algo. La verdad que Dubis, genial, escucha, fenomenal. Si queréis decirme a qué tipo de coaching os dedicáis, me ayudaría muchísimo. Coaching ontológico, coaching de vida, coaching ejecutivo, ¿no?, o deportivo, lo que me digáis, ¿no?, me ayuda mucho. Con lo cual, voy a aterrizar primero qué es eso de las fortalezas, porque a lo mejor, sin daros cuenta, ya estáis trabajando con fortalezas, o a lo mejor es algo que conscientemente ya habéis integrado en vuestra práctica, ¿no? Y sé que Micaela, claramente que sí, ya conoce el método. ¿Quién más, así como con la mano, habéis trabajado alguna vez con fortalezas? Sí, ¿no? Carmen y Julia, con fortalezas, estupendo. Pues esto, Dubis hace life coaching y holístico. Genial. Pues mira, esa parte de holístico, que yo que vengo desde la parte más de psicología, para mí lo holístico fue empezar a mirar las personas no solamente desde sus problemas, ¿no? Porque la psicología, quieras o no, es una ciencia que siempre ha intentado identificar qué es lo que no funciona. Y a veces el coaching también va en esa dirección, ¿no? Estamos empezando con un objetivo y desde ese objetivo le preguntan, bueno, ¿y cuál es la realidad?, ¿no? ¿Y cuál es el gap?, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre donde tú quieres estar y donde estás? Y luego trabajamos a cerrar, ¿no?, esa brecha entre lo deseado y lo real. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Que a veces en ese camino, en el cómo, las personas, sin darse cuenta, se empiezan a centrar en lo que les falta. No sé si os ha pasado, ¿no? Es que lo que me falta, es que lo que tienen que mejorar, es que lo que me falla, ¿no? Automáticamente empezamos a hablar de lo que falla. Y por supuesto es una realidad, ¿no?, que no queremos minimizarlo. Pero el tema es de lo que nos dimos cuenta es que a veces este sesgo que todos tenemos no nos permite acceder realmente a los recursos más valiosos que tiene una persona, que son precisamente las fortalezas. Con lo cual, lo que propone el coaching basado en fortalezas es apoyarse en todo lo que nos aporta la psicología positiva, para que como coaches, con cómo hacemos preguntas, con cómo exploramos un camino de una persona, que podamos aportar un cierto sesgo positivo, pero no un sesgo positivo en el sentido de que vamos a hacer coaching sesgado, sino para contrarrestar esa tendencia natural de que nos vamos a centrar siempre más en lo que nos falta, en nuestras dificultades, ¿no? Y entonces, desde ahí, me parece importante que todos aterricemos primero, ¿no?, qué es una fortaleza. Y bueno, que te voy a preguntar a ti, Andrés, porque te tengo al lado, ¿no? Eso siempre aprovecho. Andrés, para ti, si te digo aquí, una fortaleza, bueno, yo aquí tengo una definición, pero sin partir de una definición. ¿Qué es para ti una fortaleza? Para mí una fortaleza es una herramienta que tengo yo, ¿sí? Que es, en mi caso, es única, ¿sí? Y bueno, nada, que uno la tiene como para utilizar, por ejemplo, en algo específico. O en Ujú. todo, o en todo, ¿no? Un destornillador puede servir para hacer esto y esto. Entonces, esa es la herramienta y esa es la fortaleza que tiene el destornillador. Sí, 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 buenísimo. Una herramienta que ya tengo, que es importante, ¿no? En mi caja de herramientas yo tengo un destornillador, ¿no? Y se me da muy bien utilizarlo.
Y a veces ahí nos dicen, ya, pero no todos los problemas en la vida son tuercas, bueno, no son, ¿cómo se llaman? Tornillos, ¿no? Que a veces hay un clavo, tal. Entonces, a veces ahí justo esa idea de la caja de herramientas nos hace pensar que no todos nuestros problemas se pueden solucionar con nuestras fortalezas. Pero yo siempre digo, lo que no tienes no puede ser la solución. Porque por definición, si no lo tengo, ¿cómo lo voy a utilizar? Entonces ahí es donde queremos empezar a jugar, ¿no? Con esa idea de que, ¿qué pasaría si nosotros como coaches fuésemos también un conducto para que las personas descubran sus recursos y que además de ahí les podamos también ayudar a ponerlas en práctica de una forma creativa para que se den pues todo un efecto multiplicador? Entonces, sí, aquí no lo veis, la definición de fortalezas que utilizamos en el IEPP, que además ya hemos tenido una buena noticia que aquí, bueno, esto incluso se ha publicado, se va a publicar en una revista científica, porque como IEPP, que es el Instituto Europeo de Psicología Positiva, que como os he dicho, ¿no? Lleva ya 15 años promoviendo el bienestar, es esa mirada. Nosotros hemos hecho diferentes estudios donde se ve claramente que lo importante de una fortaleza es primero que nos da una sensación de autenticidad y de energía y que pueden desarrollarse. No es algo fijo, no es algo fijo, sino que es algo que yo necesito desarrollar una cierta conciencia para que luego pueda aplicarlas de manera flexible en diferentes ámbitos. ¿Con qué objetivo? Por lo primero, promover el bienestar. Porque en el momento que yo me siento bien, luego si tengo objetivos vitales, profesionales, de superación de problemas, pues estando bien aterrizado en mis fortalezas y en mi bienestar, la probabilidad de que las personas alcancen esos objetivos es muchísimo mayor. Entonces aquí nos estamos apoyando de diferentes estudios, ¿no? Que por ejemplo nos dicen que las personas tenemos más probabilidades de alcanzar nuestros objetivos cuando estamos en contacto, ¿no? Con esa energía auténtica, ¿no? Y cuando digo energía, estoy hablando de energía física, pero estoy también hablando de energía emocional. Y ahí creo que podemos hacer un chequeo con nosotros mismos, ¿no? Si nos estamos planteando cosas difíciles o complejas o simplemente importantes, más vale apoyarnos en recursos donde tenemos confianza de que yo sé utilizar ese recurso. Y no es esto. Además, no me voy a quemar utilizando ese recurso. Me voy a pasar bien, me voy a sentir bien. Entonces, esa es un poco la idea. Como coaches, no apoyar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de cualquier manera, sino de esa manera que está más en línea con quien ya es la persona, ¿no? Contrarrestando posibles sesgos negativos que tiene. Simplemente porque a día de hoy, con toda la investigación en coaching también que hay, es una manera más eficaz, ¿no? Y desde ahí más satisfactoria para todos, ¿no? Para el coach, para el cliente. Entonces tengo aquí una mirada de lo que solemos usar como herramienta, que es una buena manera, ¿no? De conocer fortalezas, usar una herramienta, esa es la que utilizamos en el IEPP, pero por supuesto hay otras herramientas y también hay maneras de realizar preguntas poderosas para que la persona identifique sus fortalezas. Algo muy sencillo, ¿no? Sería, por ejemplo, preguntar a una persona, oye, ¿qué formas de ser y hacer te dan mucha energía y sientes que siempre han estado conmigo, ¿no? Podríamos también analizar un momento de alto rendimiento, de haber conectado, ¿no? Con una sensación vital muy elevada y desde ahí analizar, bueno, ¿y cuáles de esas formas de comportar que vemos aquí como listado estaban ahí presentes, ¿no? Hay formas cualitativas. Pero a nivel de autoconocimiento, poder usar un test es muy interesante, porque veis aquí que hay también diferentes niveles de uso de las fortalezas. Os voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Si estáis aquí, yo me permito la hipótesis que tenéis la curiosidad y o el crecimiento como una de vuestras fortalezas, ¿no? Os gusta aprender cosas nuevas, os gusta crecer, genial. Pues miremos el crecimiento como una fortaleza. Si me gusta mucho crecer, estupendo. Cuando tengo ese crecimiento en equilibrio, pues siento que estoy creciendo, me genera emociones positivas, sobre todo, y además siento que esa fortaleza la utilizo de forma equilibrada. Porque, ¿qué pasa? Si llevamos el crecimiento a un nivel muy presente, aquí representado en naranja, lo que puede pasar es
que es muy importante para mí crecer y me hace sentir bien, pero yo siempre necesito crecer, ¿no? Tengo poca tolerancia a una sensación de que a lo mejor no todo aporta a mi crecimiento, o incluso más común aún, llego a un hito, paso al siguiente, ya me pido el siguiente reto, ya voy a por el siguiente reto y nunca me paro a sentir y nunca me paro a darme cuenta que ya estoy creciendo un montón. Y entonces aparece una sensación que ya no es tan positiva, ¿no? Y por el otro lado, si el crecimiento no está usado, que de hecho el caso que vamos a ver ahí, el crecimiento estaba un poco atascado, pues ahí me puedo empezar a sentir muy atascada, muy con un bajo nivel de bienestar. Entonces, si nosotros consideramos que el crecimiento es una de nuestras fortalezas que son importantes para nuestro bienestar, el test nos podría ayudar a detectar que actualmente hay una fuente de malestar que tiene que ver con esa falta de crecimiento, ¿no? Si veis aquí en la pantalla, en la parte azul del test, el crecimiento está en un 2, ¿no? No tenéis que entender exactamente porque es así, simplemente quiero que sepáis que es muy interesante a la hora de hacer coaching tener ese nivel de información. Y os voy a contar luego un caso para que entendáis cómo se aplica. Con lo que os tenéis que quedar por el momento es que cualquier fortaleza, hablemos ahora de la curiosidad, yo puedo tener la curiosidad como una fortaleza muy presente. Y eso significa, la uso siempre, estoy siempre curioseando, explorando cosas nuevas, me aporta mucho bienestar y es muy importante para mí. Y eso de no utilizar mi curiosidad, no sé ni cómo es eso. No concibo mi vida sin curiosidad, ¿no? Eso sería una curiosidad muy presente. La curiosidad equilibrada es cuando una persona siente que realmente la curiosidad es una fuente de bienestar que usa de forma flexible, ¿no? Que puede conectar con su curiosidad en diferentes ámbitos, que le aporta mucho bienestar y si la usa de forma equilibrada. A veces sí, a veces no, en función de la situación, ¿no? Si a lo mejor está en una conversación que le parece parecer un poco aburrida, pues activa la curiosidad, hace algunas preguntas, escucha atentamente, aprende algo, estupendo, ¿no? Y si el día después está en una conversación donde no está aprendiendo nada nuevo, a lo mejor tampoco le importa tanto, porque tiene la curiosidad equilibrada, ¿no? Puede usarla o no. Y cuando está poco presente, el uso de esa fortaleza está por debajo, ¿no? De lo que sería una fuente de bienestar. Y a veces las personas simplemente dicen, es que yo no es lo mío, ¿no? No me considero una persona curiosa. Y realmente tampoco pasa nada, ¿no? Y eso es el tema de las fortalezas. No todo el mundo tiene que tener todas las fortalezas, ¿no? Así que ahí tampoco vamos a entrar en pánico si hay algunas fortalezas que no tenemos. No pasa nada, hay muchísimas. Entonces, el enfoque ahí también, el enfoque del coaching es, pues vamos a valorar primero cuáles son todas las fortalezas que tienes, con las que te sientes identificada y que son una fuente de bienestar para ti, ¿no? Esto es muy importante. Y luego, si tú sientes que hay alguna fortaleza que a día de hoy no usas tanto, estupendo, pues para eso se tiene un proceso de coaching, pues se puede, por supuesto, desarrollar y concretar acciones. Os quería contar, bueno, por el momento, si hay alguna duda, me podéis decir, ¿vale? Yo siempre estoy atenta al chat, a dudas que entran. Por ejemplo, ¿no? Tú ves que trabaja Life Coaching, ¿no? Podemos decir, pues mira, vamos a imaginarnos aquí las fortalezas como estos recursos internos disponibles de la persona, ¿no? Y si una persona me viene a mí y dice, es que yo últimamente me siento un poco atascada en mi vida, ¿no? Podríamos empezar a indagar cuáles son esos recursos internos que la persona ya tiene disponible para empezar a dar pasos a desbloquear, ¿no? Entonces, como veis aquí, las fortalezas siempre son el cómo, ¿no? Son como dentro de nuestros modelos de grow, de movida, sea cual sea el modelo de coaching que utilizáis para estructurar vuestras sesiones, fortalezas son opciones, ¿no? Opciones de conducta, nos ayudan para generar ideas y nos ayudan a generar las ideas teniendo en cuenta cuál es el recurso que ya tienes disponible.
Entonces, aquí esto es, y os pongo esto con un poco más de zoom para que veáis de qué tipo de etiquetas estamos hablando, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, fortalezas que se llaman, aquí en verde, ¿no? Veis valentía, veis también manejo emocional. Aquí estaríamos hablando de una persona que siente que ejercer su valentía es algo que le da una sensación de bienestar, lo utiliza de forma equilibrada, si la situación lo requiere, lo utiliza, pero no es una fortaleza muy presente. Lo que sí tendría como fortaleza muy presente serían las naranjas, que están las aquí, ¿no? Una persona que tiene mucho universalismo. ¿Qué es esto? Que cuida mucho, el cuidado del planeta, de los animales, de los demás, es muy importante para esa persona. Y casi no se concibe como no usarlo. Y fijaos, el otro día, ¿no? con los coaches de fortalezas que estamos formando, salió justo un caso donde un chico, un señor de unos 50 años, activista, vegetariano, siempre muy volcado en la causa, estaba empezando a notar que estaba tan volcado en la causa, ¿no? Con universalismo, persistencia, honestidad, que había empezado a desconectarse mucho del disfrute de su propia vida. No estaba muy volcado en hacer lo correcto y se había convertido en una persona muy negativa porque estaba muy frustrado, ¿no? Con la falta de compromiso de otras personas. Y mediante su perfil de fortaleza se pudo dar cuenta que a pesar de que su causa era una fuerza que le impulsaba muchísimo, que también a veces tenía que cambiar un poco y olvidarse un poco de la causa, porque se había convertido en alguien muy duro, ¿no? Ya solamente podía ver el mundo, ¿no? Como personas buenas y malas, ¿no? Y había entrado mucho en un blanco y negro. Con lo cual, aquí lo que no estamos buscando un decirle, deja de centrarte en una causa, sino vamos a buscar un punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver ahora. Os voy a contar un caso, y es un caso que tiene que ver con resiliencia. Yo creo que resiliencia es algo que en general en coaching lo trabajamos mucho, que es resiliencia. Pues mira, me ha pasado algo difícil en la vida y ayudar a las personas a transitar, ¿no? Me ha pasado algo, no me estoy sintiendo del todo bien, quiero volver a sentirme bien. Con lo cual, como siempre hacemos cuando juntamos el coaching con la psicología positiva, es que nos buscamos algún modelo validado. Con lo cual, hay modelos validados de resiliencia. Por ejemplo, el modelo de George Bonanno. Veis aquí abajo vuestro nombre por si queréis investigar. Tiene un libro relativamente reciente que se llama, creo que me va a venir solamente en inglés, se llama Beyond Trauma. Bueno, algo con trauma. Es decir, él lo escribe desde la superación de traumas. Por supuesto, en coaching no hacemos precisamente trabajo de trauma, pero nos sirve para entender cómo funciona un proceso de resiliencia, cuando lo estudiamos. Entonces, él identificó 3 elementos. El primero es tener una actitud de reto. Es decir, en el momento que me ha pasado algo, necesito darme cuenta que lo que me ha pasado es suficientemente impactante como para influir, ¿no? en mi vida. Y desde ahí tener la conciencia de que necesito activar recursos. ¿Por qué es tan importante eso? Muchísimas veces las personas no se dan cuenta, sobre todo cuando son pequeñas situaciones que se van acumulando, no se dan cuenta que realmente su vida y su bienestar se ha visto afectado, ¿no? La típica persona que estoy pensando, una persona que dice, pues mira, en el último año he cambiado de trabajo, ha muerto mi padre, mis niños se están haciendo adolescentes y además me estoy planteando que últimamente no estoy nada satisfecha de mi relación. Y dices, vaya año, ¿no? Vaya año de acumulación de muchas cosas diferentes y la persona dice, bueno, yo aquí voy tirando. No se ha dado cuenta, ¿no? Que se han acumulado tantas cosas que realmente hay un reto que superar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Llegar a esa actitud de reto. Luego, necesitamos identificar recursos, porque cuando estudiamos resiliencia, lo gracioso es que no hay una única fórmula de resiliencia. No podemos decir a la persona, pues para tener resiliencia lo que tienes que hacer es ser optimista. ¿Vale? El optimismo es un factor muy importante en la resiliencia, pero no es que haya como una fórmula. Lo que sí han visto es que la persona necesita activar esos recursos internos y luego hacer ajustes, pequeños ajustes.
¿no? Os pongo un ejemplo. Si una persona ha tenido un momento difícil y se ha apoyado en su red de recursos, muy bien, pero puede que 2 meses después se da cuenta que sí, que lo del recurso externo de su red, ¿no? De su red de apoyo está muy bien, pero que ahora necesita cambiar, ¿no? Que necesita cambiar ya y activar otro recurso, ¿no? Porque la situación ha cambiado ligeramente y esos ajustes estratégicos, ahí es donde muchas veces entramos como coaches, ¿no? Si tiro de la sesión de coaching que he tenido hoy por la mañana, ¿no? Una situación laboral donde la persona dice, hasta ahora mis compañeros me han apoyado mucho, pero yo creo que ya ha llegado el punto donde yo, por un lado, necesito yo activamente dejar ir, ¿no? Una relación que yo estaba intentando rescatar, una relación laboral que yo estaba intentando mejorar, pero me estoy dando cuenta que esto no está funcionando y que la persona no está por la labor. Entonces tengo que hacer un ajuste, tengo que cambiar de estrategia. Y estuvo muy bien que mis compañeros me estaban apoyando, pero ahora me tengo que apoyar yo a mí misma y lo que tengo que hacer es responsabilizarme de unas ciertas tareas, de una visión estratégica. Con lo cual, como veis, hay recursos, pero el uso de los recursos tiene que ir adaptándose a medida que avanza el tiempo. Entonces, esto es el modelo de One Hand. Os lo voy a contar de cómo lo apliqué en un caso y os lo voy a contar también con algo que usamos mucho en el IEPP, que son plantillas. ¿Qué es una plantilla? En plantilla es como un boceto de una conversación o de incluso de una sesión de terapia. Si estamos haciendo terapia, lo hacemos como una sesión donde yo como terapeuta aplico esto. Como coaches no hacemos esto. Como coaches a lo mejor tenemos en mente una cierta estructura y preguntas poderosas que van a ayudar a la persona a explorar, ¿no? Estas situaciones de diferentes puntos de vista. Con lo cual vamos a ver qué podríamos hacer como coaches para aplicar esa idea en una situación real. Entonces, lo que veis aquí es una plantilla. Es nuestra plantilla de resiliencia basada en el modelo de Bonanno. Como veis, tiene 3 fases. Esas 3 fases se podrían usar para estructurar una sesión de coaching, ¿no? Y por supuesto, no es como vamos a rellenarlo. No, estamos planteando las preguntas poderosas, ¿no? A nuestro cliente. Entonces, punto número 1, os lo explico después y luego os explico cómo fue trabajarlo con mi cliente. El punto número 1 es lo que os dije antes, ¿no? Esa actitud de reto. ¿Cómo puedo convertir la situación, la adversidad, en un reto? Que lo primero es preguntar, bueno, ¿cuál es exactamente tu reto? A lo mejor os suena, ¿no? Pregunta poderosa, Bungay Singye, yo creo que trabaja también así, ¿no? ¿Cuál es exactamente el reto al que te estás enfrentando, ¿no? Sería una primera pregunta. Sobre todo si alguien se pierde mucho, ¿no? ¿Cuál es exactamente el reto al que te estás enfrentando? Cuando alguien entra en modo víctima, es que me está pasando esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿cuál es exactamente el reto al que te estás enfrentando, ¿no? Y ya ahí tienes que concretar. Y lo que nos dimos cuenta es que las personas ahí muchas veces hablan de la situación externa. Con lo cual hemos añadido otra pregunta poderosa después, para concretar también cuál es el reto emocional, ¿no? Eso depende un poco de la persona, ¿no? Algunas personas te hablan directamente del reto emocional, pero no necesariamente. Te hablan del reto de lo que tienen que hacer, te hablan del reto un poco más técnico. Entonces, esto simplemente lo hacemos para poder acompañar tanto un proceso más de lo que tengo que conseguir y también ese acompañamiento también en el reto emocional. Y luego también añadimos una pregunta que tiene que ver con el darnos cuenta qué es lo que ha intentado hacer hasta ahora. Es decir, cuáles son los recursos que ha intentado activar hasta ahora, porque a veces ahí está también el problema, ¿no? Lo que está intentando hasta ahora ya no le vale. O no ha hecho nada, o ha intentado ignorar el problema, o ha intentado hacerse hiperresponsable de un tema que realmente no es su responsabilidad, ¿no? Ahí pueden surgir muchas situaciones. Eso es lo primero. Luego pasamos a la fase de identificación de recursos y ahí, por supuesto, entran nuestras fortalezas. Lo podemos hacer con un test o sin un test. Eso ya como cada uno trabaje. Y punto número 3, ahí es los ajustes de los recursos. Y ahí lo que estamos asumiendo es que nuevamente las personas, sin darse cuenta, están activando recursos. Pero como no lo hacen conscientemente,
a lo mejor no se dan cuenta que se han producido desajustes. Con lo cual, en los ajustes hablamos de cuáles son las fortalezas que quiero activar más, cuáles son las fortalezas que quiero activar menos, o donde necesito hacer un pequeño ajuste. Y ahí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo haré? ¿No? Definición de acciones, definición de plan de acción, definición de compromisos. Eso sería la tercera parte. Yo creo que hasta aquí se ve bastante bien, ¿no? ¿Trabajáis a veces con plantillas, con esa idea de estructurar sesiones de esa manera? A lo mejor no, ¿no? Eso es bastante... Es que es... Nosotros nos dimos cuenta que, sobre todo cuando hay, no sé cuántos años de experiencia tenéis, pero sobre todo para coaches nuevos, es de mucha ayuda, ¿no? De decir, pues, ¿qué hago exactamente? No, antes como, claro, porque de repente estamos... Eva, Dime, Carmen. no exactamente con una plantilla, o sea, tener la plantilla, obviamente lo estás asociando y te escucho al método Grow, pero es una herramienta que podemos utilizar claramente, pues yo lo estoy viendo y nos estás explicando cómo ir de ese paso en función específicamente de trabajar una resiliencia, pero además podemos trabajar otra cosa, es transformar estas plantillas o utilizarlas, obviamente quizás estándar, en función de lo que el cliente se ha dado cuenta que quiere trabajar. Entonces son perfectas, o sea, es una herramienta que yo puedo tener a mano y utilizarla perfectamente, obviamente trabajando, ya consciente de que estoy trabajando con un recurso que son el trabajo de la fortaleza. Mm. Y realmente ya no solamente de fortalezas, ¿no? Que lo de las plantillas, es que a nosotros nos siguió esa necesidad porque como psicólogos estamos muy acostumbrados a cuál es el plan de tratamiento de este problema, ¿no? Entonces, desde ahí hay personas que han definido punto 1, punto 2, 3, 4. Pero claro, esto para coaching nos sirve porque no queremos ser directivos. Pero luego nos dimos cuenta que realmente, si estamos siendo honestos con la profesión de coach, al final nosotros formulamos preguntas partiendo de una hipótesis o partiendo de que pensamos que un cierto camino de exploración va a ayudar a nuestro cliente a pesar de la A la B, ¿no? De pensar de dónde está a dónde quiere llegar. Y desde ahí nos dimos cuenta que ahí hay mucho que aportar, que no tenemos que averiguarlo todo nosotros, sino podemos ayudar en procesos establecidos que además nos dan confianza y luego además nuestros clientes, muchas veces, y no sé si os ha pasado, a mí me pasa como cliente, ¿no? Que a veces estoy al final de una sesión y digo, no sé lo que ha pasado, pero estoy mucho mejor, ¿no? Y si luego mi coach me puede decir, por cierto, lo que hemos hecho hoy sigo una lógica, entonces si quieres, luego te mando esa plantilla para que luego puedas reflexionar también otra vez y con la cual al coaching le damos doble valor, ¿no? Le damos la exploración, le damos también esa libertad de pensar, expresarse libremente, le aportamos nuestras preguntas, nuestras observaciones, pero luego además se lleva un poco de claridad. ¿Qué exactamente ha pasado en esa sesión? Entonces ya es un valor inmenso. Bueno, os cuento el caso. Os cuento, Elena. Elena, una mujer sin mediana edad, el nombre lo hemos cambiado, pero el caso es real. Entonces, ¿qué le pasaba a Elena? Elena había pasado por una época donde había tenido un accidente de deporte y entonces, a través del accidente y esto fue post-COVID, ¿no? Entonces, había tenido COVID, había entrado en una época de muchísimo agotamiento físico. Y no le estaban dando ninguna solución médica, ¿no? Entonces, ella, que realmente estaba en un momento vital bastante bueno, ¿no? Sus hijos estaban terminando ya instituto, la hija ya estaba en la universidad, entonces ella se sentía relativamente estable, pero claro, no se reconocía, ¿no? Es decir, es que yo no me reconozco porque yo sin mi energía, era una persona que hacía muchísimo deporte, siempre había sido muy activa, ¿no? Muy de fuera, de estar en la naturaleza, y realmente fue una crisis un poco de pues, existencial, porque sentía que de repente su cuerpo no le acompañaba. Con lo cual, a nivel de demanda, dice, yo quiero seguir adelante a pesar de los dolores. Ella quería seguir adelante con una buena actitud, a pesar de que actualmente los médicos te decían,
hay mucha incertidumbre, no sabemos exactamente qué hacer para que a nivel físico recuperas. Bien, esto hay que decir que ella había pasado un proceso terapéutico anteriormente, con lo cual aquí a la parte más depresiva, ansiosa, se había trabajado por otra parte, con lo cual nos encontramos con una situación donde el coaching tenía que ver con pues, recuperar esta sensación de yo me siento bien conmigo, vivo mi vida y tengo esa paciencia, ¿no? con mi cuerpo, porque sabía que es lo que necesitaba, paciencia. Bien, con lo cual os traduzco aquí a nuestra plantilla las preguntas que hicimos y lo que ella iba contestando, ¿no? Ella primero había dicho, yo necesito seguir adelante a pesar de los dolores y a pesar de la incertidumbre. Entonces, seguir adelante para ella significaba ser una buena madre para sus hijos, así tal cual lo decía, poder seguir llevando a cabo su trabajo, y ella es madre soltera, pero justo estaba conociendo a un hombre y dice, pues mira, pues también a lo mejor volver a tener espacio para una relación. ¿Cuál era el reto emocional? En su caso, fue una pregunta muy importante porque Elena siempre hablaba mucho de todo lo que tenía que hacer y sus planes y volver a hacer música y volver a quedar, ¿no? Aquí en Madrid, en el Parque de Retiro, hay grupos de música que le encantaba ir y a veces ella pasaba un poco de puntillas sobre la parte emocional. Entonces, a nivel de reto emocional, cuando ya pudo darse cuenta que a nivel emocional hubo un reto de recuperar la esperanza, ¿no? Porque ella sabía que tenía delante un camino de recuperación físico y que a veces estaba siendo muy negativa. Es decir, esto no va a mejorar nunca, ¿no? Esa incertidumbre en su cabeza era, esto no va a mejorar nunca, nunca más voy a sentirme la misma, nunca más voy a poder hacer deporte. Esto por definición es desesperanza, ¿no? Con lo cual, recuperar la esperanza y seguir ese camino de recuperación en la salud. Bien, cuando exploramos qué había intentado hacer hasta ahora para superar el reto, me decía, pues aguantar, esforzarme y seguir adelante como puedo. Entonces ya ves aquí un poco de incoherencia, ¿no? Si me estás pidiendo seguir adelante, parece que ya lo estás haciendo, algo parece que nos está fallando, ¿no? Porque a nivel objetivo, ella seguía en su trabajo, seguía estando ahí para sus hijos, ¿no? La casa, el trabajo, estaba más o menos activa, pero de alguna manera ella no se sentía plenamente bien. Con lo cual, pasamos al siguiente paso, que es identificar cuáles son los recursos que ha utilizado hasta ahora, ¿no? Porque hemos dicho, queremos identificar los recursos disponibles. Bien, esa tercera pregunta que he intentado hacer hasta ahora, cuando ya tenemos incorporada esa mirada de las fortalezas, nos resulta bastante sencillo darnos cuenta cuáles son las fortalezas que ya está intentando activar. Y en su caso, veis aquí están todas las fortalezas con las que trabajamos en el método Forte, y en naranja os he puesto las fortalezas que ella identificó como las que ella estaba intentando activar, incluso un poco forzadamente. Persistencia, compromiso, vitalidad. Os lo traslado al discurso de ella. Es que yo soy una persona muy persistente. Yo me he propuesto que yo voy a seguir adelante. Yo no voy a permitir que este bache físico me pare. Yo voy a seguir con mis planes sociales. Yo quiero volver a sentirme, ¿no? Con esa vitalidad característica para mí. Me esfuerzo, me comprometo, me esfuerzo. No sé si os estáis dando cuenta de algo. Mucho, mucho esfuerzo en una persona que a nivel físico no está bien. Y lo que estaba pasando es que ella realmente estaba acumulando una sensación de desgaste que era más allá de los síntomas físicos, como fue también un desgaste emocional. Y ella se dio cuenta que ella realmente, a pesar de que su cuerpo estaba pidiendo a gritos que parara, ella no lo estaba haciendo. El cuerpo decía para y ella no hacía caso, porque decía, es que yo no soy de parar. Entonces esto, pues si os ha pasado con algunos clientes, ¿no? Ellos desde aquí, desde la cabeza, dicen que tengo que seguir y el cuerpo dice, yo creo que aquí necesitamos un poco más de calma y de tranquilidad. Bien, esa incoherencia
se dio cuenta ella misma. En el momento que decía, pues lo que yo estoy intentando activar todo el tiempo es vitalidad, persistencia, compromiso. Y cuando le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes con eso? Me decía, fatal, no me está funcionando. ¿No? Es muy típico en mí, claro, porque son fortalezas de ella. Es muy típico en mí, me siento muy identificado con esas fortalezas, pero de alguna forma me parece que algo me falla. Efectivamente, ¿no? Porque si tu cuerpo está físicamente afectado, el tirar de esa triada, el hacer y del esfuerzo, a lo mejor estás empeorando la situación. Pero como os he dicho, mi propuesta ahí nunca es decir a mi cliente qué es todo lo que está haciendo mal, sino que haya una conciencia de que lo que a ella les sale automáticamente a nivel de activación de recursos, a lo mejor no está del todo ajustado con su situación, que es precisamente por qué quería hacer coaching. Bien, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Cuál es el impacto de los recursos que estás utilizando? ¿No? Esa es la pregunta que exploramos. Entonces ella decía que el impacto de esta combinación de fortalezas era sensación de fracaso, sensación de culpabilidad, sensación de que quiero pero no puedo, ¿no? Quiero pero no puedo. Como si quisiera seguir como siempre, cuando realmente había pasado algo antes que le requería otro enfoque. Con lo cual, aquí damos otro paso atrás, decimos, venga, borrón y cuenta nueva. Si tú te imaginas actualmente en tu situación, con tu objetivo en mente, mira otra vez todos los recursos que tienes aquí, llamándose fortalezas, ¿no? Y si miraras con nuevos ojos, dime algunos recursos que crees que también podrías activar en esa situación y que a lo mejor podrían tener un impacto más positivo en ti, en tu bienestar y ayudarte a avanzar hacia tu objetivo. Y ella, hablándolo, explorándolo, ella misma dijo, pues mira, a mí algo que siempre me llena muchísimo es la naturaleza, ya lo sabíamos. ¿Cómo estaba acercándose ella a la naturaleza? Planteándose caminatas de varias horas, caso real, ¿vale? Dice, bueno, Elena, ¿y no hay otra manera de estar en la naturaleza que a lo mejor dependa menos de tu vitalidad? Claro, claro, yo me puedo ir a los sitios que más me gustan, me siento ahí, me llevo mi mantita de picnic, me tumbo por debajo de un árbol y miro la belleza de mi alrededor. Ah, genial, apreciación de la belleza, es una fortaleza. Marcamos, apreciación de la belleza. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues mira, algo que también me gusta mucho es aprender, que siempre me ha gustado mucho y últimamente pues tengo mucha curiosidad por temas de salud, porque claro, como estoy con ese cansancio, pues la verdad que tengo mucha curiosidad por entender qué me está pasando, ¿no? Y qué es esto del síndrome de long COVID, que no, yo no lo conocía. Todo curiosidad, ¿no? Tenía unas ganas de aprender. Y explorándole y escuchándola también me di cuenta que había siempre en ella es que tengo que agradecer, ¿no? Que le salía de forma automática. Es que yo realmente, si me lo pongo a pensar, estoy muy agradecida porque por su trabajo pues eran muy flexibles, sus hijos tenían una relación fantástica, vivían en un sitio muy bonito, entonces esa gratitud también aparecía en ella de forma muy natural. Con lo cual, ella seleccionó esas tres fortalezas como parte de esos ajustes que quería hacer. Que ya habíamos dicho, queremos en el paso número 2 seleccionar recursos y luego en el paso número 3 ajustar. Con lo cual aquí a la derecha veis las preguntas poderosas que planteamos y la primera, muy sencilla, es ¿cuáles son las fortalezas que quiero usar más? Recursos que ya tengo y que podría, ¿no?, subir. En su caso, aquí lo veis en verde. No lo he puesto en el orden correcto. Compromiso. El compromiso era una fortaleza que ella tenía. Pero claro, en el pasado este compromiso había sido muy con su trabajo, con sus compromisos sociales. Y entonces decimos, ¿qué tal si esta fortaleza que ya es tuya, qué tal si le transformamos eso en un compromiso con tu salud? ¿No? Entonces, no soy yo que se lo digo. Yo le pregunto, bueno, hemos identificado compromiso, persistencia, vitalidad y luego las tres fortalezas nuevas. ¿Cómo las puedes seguir utilizando
de una nueva manera para que sea más en línea con tu situación actual. Con lo cual, si os dais cuenta, no empezamos a usar primero otro recurso, seguimos usando los mismos recursos, pero los enfocamos de otra manera. Compromiso con el trabajo, no tanto, pero sí compromiso con la salud. Persistencia más allá de lo que su cuerpo podía sostener, eso ya no, esto me hace daño. ¿Qué persistencia necesito? Persistencia con acciones de autocuidado, ¿no? Persistencia en sentarme en mi jardín, cuando llego del trabajo a casa, lo primero que hago es me siento en el jardín a recuperarme. 15 minutos, ¿no? Naturaleza, ir de ahí y no dejarlo ir. Porque ¿qué pasaba con ella? Volvía a casa, se hacía la compra, preparar la cena, ¿no? Siempre persistencia con los demás, pero no consigo misma. Y con el tema de la vitalidad, que para ella era muy importante, pero ella dijo, es que yo ya no puedo ejercer esa vitalidad que no tiene en cuenta los límites de mi cuerpo. Yo necesito mirar qué energía tengo y tenerlo en cuenta. Y voy a seguir siendo una persona con vitalidad, pero ya no tan a lo bruto, por decirlo de esa manera, ¿no? Una vitalidad más meditada. ¿Qué es lo que veis aquí? Que seguimos apoyando a la persona para que siga para que siga utilizando todos los recursos que ya tiene, pero nos estamos planteando realmente cómo exactamente lo vas a hacer. Con lo cual, si lo resumimos todo, ¿no? Aquí ya es la mirada de plantilla, y no es que ella le dimos la plantilla y ella lo rellenó, no. En nuestra conversación de coaching exploramos de esa manera guiada esos aspectos y luego ella reflexionó, concretó y se comprometió con ciertas acciones. Aquí lo tenéis todo, ¿no? Movemos de necesito recuperar la esperanza, necesito también hacer ajustes hasta la derecha donde ella eligió. ¿Qué fortalezas voy a usar más? La gratitud, la curiosidad y la apreciación de la belleza. Porque estas antes no las estaban ahí, pero no las estaba aprovechando. ¿Cómo exactamente? Pues voy a cuidar y agradecer esos pequeños placeres del día a día, la naturaleza, mi jardín. Cuando voy a la naturaleza no voy a hacer una caminata de 3 horas, voy con la mantita de picnic, como os dije antes, ¿no? Para sentarme por debajo del árbol, para activar también la apreciación de la belleza. Y con el tema de la curiosidad, lo que voy a empezar a hacer es escuchar muchos audiolibros y podcasts sobre salud, que le venía muy bien porque le permitía estar sentada, que es lo que necesitaba su cuerpo y lo que les estaban diciendo los médicos, ¿no? Tienes que medir los esfuerzos. Ella era incapaz de simplemente sentarse. Y lo de la meditación lo veía un poco de, lo de meditar no es lo mío, ¿no? Pues si a alguien le pensaba, ¿no le podría venir bien meditar? Estupendo, claramente. Pero eso no estaba en sus fortalezas, ¿no? Entonces, lo que sí estaba en sus fortalezas es, me siento a escuchar un audiolibro. Entonces, aprovechamos. ¿Qué fortalezas necesito ajustar? Vitalidad, compromiso, persistencia. Como ya hemos dicho antes, ¿no? No dejamos de usar, sino redirigimos, ¿no? Porque estamos buscando un punto de equilibrio. Con lo cual, redirigir hacia autocuidado, priorizar en mi salud y persistir en pues, algunos hábitos de descanso. Al principio, y esto luego se fue transformando en hábitos sociales que también le permitían disfrutar de música, de conciertos, ¿no? Ella era una persona muy, muy artística en ese sentido y conectaba mucho y le vino muy bien a nivel de recuperación física. Así que esto es la idea de hacer coaching, vamos a decir, informado de psicología positiva por un lado y en específicamente tema de las fortalezas. No sé si tenéis alguna pregunta aquí con el tema de la aplicación en la plantilla o si os ha venido alguna situación en mente donde habéis acompañado una situación parecida. David, por cierto, bienvenido, qué alegría verte también en el vídeo. Te puedo preguntar, no sé si puedes activar el audio. Hasta ahora, ¿tú has visto alguna vez una situación así donde la persona, pues a lo mejor se estaba aferrando mucho a una fortaleza y realmente no le estaba ayudando a avanzar en sus procesos? Seguro, estoy haciendo preguntas aquí complejas.
¿Ahí se escucha? Perfectamente, sí. Bueno, buenas tardes, buen día. Un placer estar acá presente. Tuve una demora. Y bueno, estaba prestando atención a esto, que es una herramienta que está muy, muy nutrida, es como muy, ¿cómo decirte? Completa, Mm, completa. Que, es como una investigación muy profunda para encontrar sus fortalezas. Está buenísimo, está buenísimo. Justo estaba prestando atención a eso para, para genial. ver. Muchas eh, gracias. y y es muy útil, ¿no? Esta herramienta es, claro, porque venimos de un momento de estar usando herramientas por ahí más, con menos profundidad, pero esto es más completo, más completo. Pues, mira, y esto además justo desde ahí, ¿no? Desde esa necesidad salió, porque todo lo que estamos haciendo en IEPP nació de nosotros aplicando siempre porque siempre teníamos esas dos patas, ¿no? Como queríamos introducir la psicología positiva en España, estamos explorando, testando con nuestros clientes, entonces es totalmente verdad que hay como a nivel de preguntas poderosas, ¿no? Que parece que con una buena pregunta vamos a solucionar todo. Con una buena pregunta podemos generar un insight potente, ¿no? Totalmente potente. Relacionado con esto, podríamos preguntar, ¿qué de todo esto depende de ti? ¿No? Y la persona dice, wow, me doy cuenta de lo que no depende de mí, lo que sí. Vale, muy bien. Pero normalmente acompañamos a nuestros clientes con procesos complejos y profundos, con lo cual ahí tener esa guía, la verdad que es un alivio, ¿no? De saber que incluso si a veces nos perdemos un poco, no sabemos exactamente por dónde tirar, pues nos da una guía. Y por supuesto, siempre dentro de un enfoque muy abierto, ¿no? De fluir con el cliente, con sus necesidades. Y lo que vemos también, si fijaos aquí, os traigo otro término que no está tan conocido, pero también sale del ámbito de la psicología positiva aplicada y precisamente de un señor que se llama Robert Biswas-Diener, que para nosotros como coaches de fortaleza es una referencia, porque él por un lado es investigador, pero también es coach y se centra específicamente en las fortalezas. Os recomiendo muchísimo sus libros. Tiene un libro que se llama Provocación Positiva, es buenísima. Son 25 provocaciones para coaches, para que nos replanteemos, y lo hace desde la psicología positiva aplicada. Ahora ha sacado un nuevo libro que se llama Escucha Radical, que todavía no lo conozco, pero que ya, bueno, que ya está ahí. Entonces, él definió un término que es la presiliencia. Resiliencia es cuando ya me ha pasado algo, lo arreglo. Pues cuando trabajamos con fortalezas, lo que vemos que ocurre, casi sin darnos cuenta, es que las personas empiezan a desarrollar presiliencia. Y eso es que yo de forma proactiva puedo enfrentar una adversidad con la herramienta psicológica ya disponible, en lugar de adaptarme después, ¿no? ¿Y eso qué significa? Desarrollar una mayor conciencia de mis recursos, que es precisamente lo que conseguimos con el coaching basado en fortalezas. La persona aprende de cuáles son esos automatismos que le salen, ¿no? A lo mejor un automatismo es yo siempre positiva o yo siempre acepto todo, ¿vale? Si yo conozco esa fortaleza, también conozco su lado oscuro, ¿no? Que a lo mejor a veces soy demasiado positiva, niego alguna dificultad o acepto cosas que a lo mejor no debería aceptar. Y eso es un proceso de aprendizaje muy personal y nos ayuda muchísimo a no caer en las mismas trampas, ¿no? Desde nuestras fortalezas, desde nuestra intención de adaptarnos siempre al mundo. Y con lo cual aquí esa resiliencia suele ser un beneficio adicional y cuando trabajamos con fortalezas, ¿no? Porque la persona cada vez aprende más sobre esas herramientas psicológicas que ya tiene. Por otro lado, ¿qué pasa? Si estamos más en pues voy a probar de aprender todo lo que ya no tengo, pues la persona está como constantemente en un proceso de aprendizaje. Y eso está muy bien, ¿no? Y es muy expansivo, pero a veces nuestros mejores recursos también pueden ser nuestras mayores trampas, ¿no? Y no lo digo desde un punto de vista negativista, para nada. Lo digo desde un punto de vista de toma de conciencia.
¿no? Y yo personalmente, que en mi perfil de fortalezas está la positividad, la aceptación y una buena dosis de creatividad, yo me adapto a todo. Y además con buena actitud. Pues yo me tuve que dar cuenta que yo a veces me adapto con muy buena actitud a cosas donde debería decir que no. Donde debería decir, no, perdón, así no. Que me he dado cuenta como 10 veces a posteriori, ¿no? Y siempre pensaba, yo tengo que aprender a decir que no. Que no. Yo tengo que aprender a darme cuenta que con esa vitalidad positiva y aceptación yo me meto en demasiados tinglados, ¿no? Entonces, ahora que ya lo sé, de forma proactiva, me doy cuenta cuando eso ocurre. Y no tengo que caer otra vez. Y antes puedo decir, aquí tengo que bajar un poco esa positividad, tengo que pensar también un poco en lo que podría ir mal, y aquí tengo que a lo mejor primero, antes de decir, sí, 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 tengo que decir, voy a esperar un momento, ¿no? Y a lo mejor luego digo que sí, pero solamente después de haber analizado si realmente es lo mejor que puedo hacer. Entonces, ese proceso es igual de importante que conocer nuestras debilidades, que las tenemos todas y muchas, no las estamos intentando negar. Y bueno, eso es lo que nos aporta la psicología positiva. Tengo aquí, bueno, simplemente deciros que todo esto, lo que os estoy contando, no es mío. Yo como Eva sí que he escrito un libro que se llama Activa tus fortalezas, pero realmente la entidad, ¿no?, educativa en la que he desarrollado esos conocimientos es el IEPP, ¿no? Y ahí es una entidad que ya tiene una trayectoria, vemos un montón de alumnos, nos están valorando un montón y creo que es porque realmente vivimos, esto es lo que estamos enseñando, y si os interesa en algún momento, y eso sea un poco a nivel de, pues si os apetece aprender más, ¿no?, de qué es esto de la positiva, os dejo aquí un QR donde podéis pedir información, donde podéis ver cómo lo enseñamos, hacemos un montón de cosas de forma gratuita, IEPP, lo encontráis en todas las redes. Y simplemente que sepáis que estamos ahí y hacemos mucho para seguir difundiendo esa manera de ver la psicología y de ver el coaching. Y si alguien dice, está buscando pues a lo mejor una formación para los socios de la AICM, deciros que tenemos un descuento del 40%, ¿no? Por ejemplo, pues sobre nuestro experto en coaching de fortalezas, ¿no? Pues si a alguien le interesa. Así que ahí, ¿no? Simplemente para que sepáis, nuestra manera de trabajar es formación online, 100% online. Son todos vídeos grabados, pero luego acompañados con tutorías todas las semanas, con esas plantillas, ¿no? En el experto en coaching tenemos como 30 plantillas. Hoy habéis visto una, ahí tenemos como 30 para autoestima, para parejas, para coaching de vida, para transiciones laborales, para equipos, un montón. Y todo esto dentro de esa mirada de las fortalezas, ¿no? Entonces ahí ya pues hay una comunidad súper fantástica, que antes teníamos aquí a Micaela, que ya forma parte de ella, que lo ha vivido, que se ha formado en coaching y fortalezas. Y bueno, simplemente pues si pues os interesa, ¿no?, os dejo aquí ese código. Y sobre todo también preguntar si hay alguna pregunta que... Si tú dices fabuloso lo de las plantillas. Para mí es chulísimo. Yo tengo en mi mente como un montón de plantillas y entonces si un cliente, como hoy por la mañana, ¿no?, los dije, que me dice, es que yo tengo que decidir qué voy a hacer porque me doy cuenta que esa relación que yo quiero rescatar, que esto no está funcionando, me está frustrando cada vez más y no sé qué hacer, entonces yo tengo en la cabeza, ¿no?, una plantilla que tiene que ver con analizar, ¿no?, como cuáles son esas fortalezas, ¿no?, que ya he utilizado en esa relación, cuál es el ámbito, ¿no?, exploramos un poco qué me está pasando por dentro a nivel emocional, cuáles son las diferentes opciones que tengo delante y luego la aplico. Y el cliente a lo mejor ni se da cuenta, ¿no?, que estoy aplicando una plantilla. Simplemente para mí, para que yo tampoco me dejo llevar, ¿no?, por mi primera impresión, ¿no?, y decir, pues mira, lo que tiene que hacer es esto. Obviamente eso no lo quiero hacer. Pero ¿qué nos pasa? Que a veces cuando nos plantean su situación nos viene como uy, yo quiero que sé lo que tiene que hacer, pero no vamos a hacer esto, ¿no? Eso no estaríamos haciendo coaching. Con lo cual, no sé si queréis preguntar algo desde ahí.
Yo encantada de aportaros un poco más de contexto. Y si no, pues también que son las 6:03, que llevamos como una horita ya en esa conferencia. Y simplemente deciros, como para cerrar, que esta manera de empezar a mirar a las personas desde las fortalezas, la verdad que es una mirada muy bonita, porque hace que siempre nos vamos a alinear con quién es la persona de verdad, con esa parte muy auténtica que tanto si estamos haciendo coaching ontológico, ¿no? ¿Quién quieres ser? ¿No? Muchas veces la pregunta, la respuesta se encuentra también en quiero ser la persona que vive desde sus fortalezas, ¿no? Y si estamos haciendo coaching ejecutivo y queremos ayudar a alguien a encontrar su estilo de liderazgo, pues sus fortalezas van a marcar muchísimo cuál es esa base auténtica de cómo va a poder conectar con las personas y además ser un líder eficaz. Y a partir de ahí se abren muchísimas puertas y sobre todo las personas se llevan una sensación de energía y de bienestar, que es casi lo que más nos dicen, ¿no? Que siempre salen de ahí reforzados en quiénes son. Así que desde ahí os lo recomiendo un montón. Empezar Ex- a explorar y nada. Carmen, te Excelente, paso la excelente. palabra. Excelente tema. Gracias por toda la información. Por aquí Karina nos dice, gracias, muy interesante la clase, gracias por participar, fascinante tema. Este, para quienes deseen volver a ver esta maravillosa conferencia, pues les dejo por aquí el enlace. Ay, no pasó como... Estamos en el canal, va a estar colgada pronto en el canal de YouTube de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Em, y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, levantar sus manitos, y las escuchamos para regalarle estos minutos, a ver si hay alguien más que quiera. Me encantó, gracias, excelente. Sí, es un tema fabuloso. Y bueno, ahí está entonces a través de ese QR, entonces hay un contacto contigo, Eva. Sí, eso es. Ahí Excelente, te lo lleva excelente. directamente a donde pedís más información y cualquier cosa. También os puedo dejar mi correo, ¿no? Esto es ya el mío dentro del IEPP, ¿no? Que también lo Excelente, tenéis ok. aquí para preguntas. De todas formas, ahí siempre somos un equipo muy grande. Yo paso obviamente muchas... Ahí está David, ya está dentro. Mira, qué bien. Sí, Eh, sí. Ahí salgo excelente, yo. excelente. Bueno, los invitamos. En línea general, gracias Eva por estar aquí con nosotros y dejarnos bueno, este tema tan interesante. Los invito a todos para la próxima conferencia en 15 días. Bueno, no, creo que vamos a hacer un break por verano y estén atentos. Entonces, bueno, a todos los que están aquí, atentos, que quizás han llegado por una invitación de la misma asociación, de nuestras comunidades. Seguimos contactándolos con la próxima fecha, que posiblemente sea, creo que es en septiembre, en agosto, no sé. No domino mucho los temas de fechas del verano en España, pero sé que vamos a entrar en ese periodo, así que pronto nos vemos y le invitamos de nuevo para que estén por aquí. Usualmente estamos cada 15 días eh, compartiendo esta conferencia de todos nuestros colegas que están adscritos o somos parte de la asociación. Entonces, y si eres coach y aún no estás aquí con nosotros, bueno, contáctame. Contáctame a través de @creasempresa y te doy la orientación en Instagram, en las redes sociales. Sí. Yo quería agradecer a Eva, me encantó la mirada, la perspectiva, también me gustó mucho la plantilla, me encantó, porque más allá de uno utiliza determinadas estructuras, ¿sí? En la conversación, por ejemplo, pero bueno, también estos tips como para identificar, me pareció genial. Así que gracias. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Pues Bueno, mira, y tips para identificar, lo dicho, ¿no? Es que a veces es simplemente empezar a mirar. Yo hay talleres, ¿no? A veces simplemente digo a las personas, venga, 5 minutos, compartir un momento en los que os sentiste súper bien y tal.
Y tú piensas, ¿cuáles son las fortalezas de la persona? Y las personas aciertan, ¿no? En el momento que empezamos a Sí, pensar, les vamos a ver, ¿no? Y a lo mejor sí excelente. necesitamos un diccionario amplio, ¿no? Como con las emociones. Un diccionario amplio, pero en el momento que hemos abierto esa mirada ya no hay forma de no verlas. Así que Excelente. muchas Y gracias. olvidaba comentarles que si eres coach AICM, tienes la oportunidad también de compartir por aquí estos conocimientos tan maravillosos con todas nuestras comunidades. Así que gracias. Nosotros desde el IFB ya somos todos clientes, bueno, dices asociados y socios y la verdad que es un servicio Sí, fantástico. no, pero si estás ya asociado, pues anímate, anímate y ven a compartir con nosotros para conocerte, para hacer ese networking maravilloso que tenemos como coaches. Chao, chao, gracias. Nos Gracias, vemos en la próxima. muchas gracias. Un placer. Igual.